Bueno, hola. Hoy arrancamos una inversión profunda, un análisis a fondo sobre algo que sinceramente toca una fibra muy sensible cuando hablamos de construir un patrimonio. Claro, porque es el esfuerzo de toda una vida. Exacto, ese esfuerzo de levantar una empresa con tus propias manos y bueno, el miedo natural que surge, ese temor profundo a que todo el legado desaparezca si el fundador ya no está. Es una preocupación muy real para las familias empresarias. Totalmente. Por eso, nuestra misión de hoy es entender ese punto ciego. Vamos a explorar cómo lograr que ese patrimonio sobreviva en el tiempo, pero sin asfixiar, digamos, la esencia ágil que hizo exitoso al negocio en primer lugar. Y a ver, para entrar en materia, los documentos que estamos analizando rescatan una máxima buenísima del naturalista Charles Darwin. Ah, sí, la de la adaptación. Esa misma. Que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino, pues, la que mejor se adapta al cambio. ¡Qué gran verdad! Y la supervivencia a largo plazo requiere evolución. Pero el problema corporativo de hoy es entender cómo ocurre esa evolución sin destruir la competitividad. Fíjate que esa necesidad de evolucionar me genera una especie de contradicción cuando reviso los casos. A ver, cuéntame. Porque, en teoría, agregar estructuras corporativas es el paso lógico para no depender solo del fundador, ¿vale? Pero si obligamos a una empresa pequeñita a adoptar unos procesos súper rígidos, es como, no sé, como obligar a un niño a usar un... Un traje a medida de un adulto. Exacto. O ponerle una armadura pesada a un corredor de maratón. Creemos que lo estamos protegiendo, pero el peso extra destruye su velocidad. Parece que estamos forzados a elegir entre el caos total o la burocracia absoluta. Uf, es que esa analogía de la armadura explica el mecanismo exacto por el que fracasan tantos intentos. Hay dos posturas claras. Por un lado, sí, hay que estructurar para no depender de una sola persona. Claro. En los textos vemos el caso de una empresa de distribución que se paraliza por la enfermedad de su creador. Y como explica Ricardo en su experiencia con empresas familiares, el extremo opuesto es igual de letal. Totalmente. Y ahí entra el riesgo de la burocracia. Por querer verse formales, una empresa de 15 empleados convirtió tareas de 10 minutos en procesos largos, llenos de comités y cuellos de botella. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta. Si la gran ventaja de las empresas pequeñas es justamente esa velocidad, ¿no es un peligro mortal institucionalizar y perder esa agilidad que los hace competitivos? Bueno, es que ahí está la revelación principal de este análisis. Institucionalizar no significa crear unas jerarquías inmensas ni llenarse de manuales inútiles. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de construir claridad. Así de simple. Mapas de responsabilidad lógicos, donde cada persona sepa qué hacer sin tener que ir corriendo a preguntarle al fundador cada 5 minutos. Ricardo ha acompañado a muchas familias empresarias en procesos como este, y siempre se llega al mismo punto. Pero sigo con una duda operativa. Dime. ¿Cómo logramos que una empresa de 10 personas tenga esa claridad sin caer otra vez en la trampa del papeleo? Pues la respuesta es la proporcionalidad. Una plantilla de 10 personas no necesita un consejo de administración enorme. El mecanismo es implementar funciones básicas, responsables claros y unos indicadores súper simples. O sea, la pregunta no es si se debe institucionalizar. Exacto. No es sí, sino qué nivel de estructura exige la realidad actual de tu negocio. Esa visión evolutiva lo cambia todo. La empresa pequeña necesita una estructura que potencie su agilidad, mientras que la grande, bueno, necesita control, pero manteniendo la adaptación. Y esto nos deja con un escenario fascinante para el futuro. Con el avance de la inteligencia artificial, llegaremos a ver empresas donde esa claridad no dependa de humanos, sino de algoritmos que preserven el legado del fundador de forma autónoma. Uf, un cambio de paradigma brutal. Sería redefinir a Darwin para la próxima década. Qué gran reflexión para dejar sobre la mesa. Bueno, con esto terminamos por hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast El secreto de las familias empresarias que duran, donde se entiende, se aplica y se trasciende. No te pierdas ningún episodio y síguenos para estar al día.